Olímpico Peruano, Sí. sobre todo en la gestión de sus opiniones. Y bueno, nosotros en el diario hemos hallado de que la empresa Ayesa, que tiene vínculos con el señor Martín de la del Ocio, ha sido la empresa que ha hecho el plan maestro para los Juegos Panamericanos en 2019. Plan maestro de que la PCM, el gobierno no ha aprobado y que solamente va a tomar algunos insumos de ese plan. Lo que yo quería saber es que dentro de sus investigaciones usted ha hallado también esta vinculación entre la empresa Ayesa y el Comité Olímpico Peruano en referencia al plan maestro. No, yo lo que he hallado es un acto de corrupción escandaloso, donde se ha simulado un contrato por casi 15 millones de soles, con el cual se han birlado 15 millones de soles del Tesoro Público a través de un contrato ficto firmado por el Comité Olímpico Peruano, por el señor José Quiñones, con los representantes de la compañía Ayesa Perú. Eso es lo que he encontrado yo. O sea, yo no he encontrado ningún vínculo con ninguna tercera persona, porque yo me estoy basando en documentos reales, no en suposiciones, no en inventos, yo estoy hablando de documentos reales, un contrato firmado donde se pide una retribución de 15.586.000 soles que deben, según el supuesto contrato, debieran de ser pagadas después de haber cumplido durante 2 años con una serie de, pero que fueron canceladas a la firma del contrato sin haber cumplido con ningún objetivo. Entonces, esto es para la supervisión de las obras del Polideportivo de Chiclayo. Es la supervisión de los planes para hacer las obras, no es la empresa supervisora. O sea, no es que se trate de que esta empresa ha sido contratada para supervisar, se ha sido contratada para supervisar los planes de acción. ¿Qué significa supervisar planes de acción? Yo no lo entiendo. No, o sea, yo honestamente no lo entiendo. Pero además, según el propio contrato, esto debería de tener una serie de entregables que nunca se entregaron, y entregables que, según el propio contrato, establecía un periodo de 2 años para la ejecución del contrato, y el íntegro, el 100% del contrato fue pagado al mes de haber firmado el contrato. Es decir, desde mi punto de vista, un contrato que tiene supuestas prestaciones absolutamente vagas, genéricas, pero ni siquiera esas prestaciones vagas y genéricas se cumplen y adelantas el pago de 15 millones, para mí esto es malversación de fondos del Tesoro Público, esto es corrupción, y aquí hay involucrados el Comité Olímpico Peruano y hay involucrado el Instituto Peruano del Deporte. Esos fondos son públicos, el IPD los transfirió al Comité Olímpico. Y por ejemplo, ¿cuáles son las irregularidades a la hora de la firma del contrato? ¿Se hizo algún concurso público? Ningún ¿Se dio a concurso dedo? público fue otorgado a dedo, sin ningún concurso público, sin ninguna de las obligaciones que contiene la ley de contrataciones del Estado. Cuando tú contratas con recursos del Estado, todo tiene que pasar por un proceso de contrataciones de acuerdo a la ley de contrataciones del Estado. O sea, todo esto se ha hecho a discreción del señor Quiñones, a sola firma del señor Quiñones. Y no solamente esto, sino el 1,5 millones también que se tiró en arreglar sus oficinas en el Comité Olímpico. Es como que hacer el paralelo, tú le entregas 3 millones de soles al PNUD de las Naciones Unidas para que te ayude a realizar una obra en un colegio en Villa María del Triunfo. Y el PNUD decide que esos 3 millones los invierte en sus instalaciones propias. O sea, siendo el PNUD un organismo privado, ajeno al Estado, pero recibe recursos del Estado, es lo que ha hecho. O sea, que ha mandado un descargo al Comité Olímpico del tema anterior que es realmente patético. O sea, han agarrado dineros públicos del Estado y los han utilizado como si fuera su caja chica. Todo el mundo es libre de hacer lo que quiera con su dinero, o sea, con los recursos propios del Comité Olímpico Peruano. ¿Y cómo es que se hace este vínculo entre Ayesa y el Comité Olímpico Peruano? ¿De dónde sale Ayesa? Eso es lo que habría que averiguar. Eso es lo que habría que averiguar. ¿Cómo llega Ayesa al Comité Olímpico Peruano? No tengo idea. Y además hay algo adicional, o sea, en la sustentación de Ayesa, ellos hablan de una Ayesa y presentan una supuesta
vínculo con Coliseum, que es una empresa de mucho prestigio internacional, y presentan experiencia deportiva, infraestructura, pero la que firma no es esta empresa IESA, es una empresa IESA Perú con 1.000 soles de capital. O sea, una empresa con 1.000 soles de capital y prácticamente sin trabajadores firma un contrato de 15 millones de soles con el Estado peruano sin ningún proceso de selección. Y yo te voy a mostrar dónde está los anexos. Mira, ¿no? O sea, el objeto es supervisión de los procesos de gestión. O sea, no es supervisión de las obras, sino de la gestión de las obras. O sea, ¿qué significa eso? Y después asistencia técnica en la redacción de las bases estandarizadas para la licitación pública, las obras de concurso público de supervisión, en su ejecución y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de cada uno. El supuesto contrato tenía una fase inicial, una fase de licitación, una fase de construcción y cierre y control de proyecto. O sea, fase de construcción y cierre es cuando entrega las obras. Más del 60% no se entregaron para comenzar, ¿no es cierto? Y control de proyectos. Todo esto está específicamente licitado o está aclarado en el contrato, y por todos estos conceptos ellos debieron haber cobrado, una vez cumplido con todos los que establece este contrato, haber cobrado 15 millones de soles. Se les adelantó más del 80%. Ellos cobraron el 100%, el 100% antes de iniciar las obras, antes de iniciar el trabajo, contra lo que dice el contrato. O sea, el contrato dice que tendrán que cumplir 4 fases, fase 1, fase 2, fase 3, con entregables en cada una de las fases. Pero ellos simplemente les pagaron a la firma del contrato sin que nadie sepa a salto de qué ni por qué. ¿Y cuál es el rol del IPD en este caso? El IPD, usted dice que también está contrato porque derivó los fondos a... El IPD, que es quien debe encargarse de la infraestructura porque ellos reciben los recursos, transfieren estos recursos para que se haga cargo el Comité Olímpico, con lo cual salen de la estructura del Estado porque son funcionarios públicos, ¿no? O sea, los funcionarios del Comité Olímpico, perdón, del Instituto de Deportes, son funcionarios públicos que tienen que someterse a todas las reglas de la ley de contratación de televisión. Entonces, como son muy vivos, ellos dicen, yo traslado el recurso público a una entidad privada, y la entidad privada donde también el presidente del instituto, o sea, es miembro de la entidad privada, o sea, el señor Francisco Bosa, cuando ocurre esto, era tesorero del Comité Olímpico. Entonces, si ustedes no encuentran en esto irregularidades, tema de sospecha, y lo único que les preocupa es si el señor Martín Garadú tiene algo en esto, comercio de comercio. Lo que pasa es que el plan, también nos preocupa el tema del plan maestro. El plan maestro yo lo he visto, el plan maestro. Lo ha hecho la misma empresa. Y es un mamarracho. El plan maestro es un mamarracho. Es un mamarracho que entre las cosas que pone hacer 3 pistas atléticas, 3 piscinas, por si acaso, o sea, utilizan el término, por si acaso hacemos 3 piscinas, por si acaso 3 pistas atléticas, 2 estadios olímpicos, es un mamarracho. Lo que es ese contrato de IESA con el Comité Olímpico Peruano es una forma ya no de virlarse 15 millones de soles, sino virlarse 2.000 millones de pesos. De eso se trata. Justamente ayer el ministro de Educación en una entrevista que dio a Comercio dice que ese plan no fue aprobado precisamente porque no estaba al detalle los montos a gastar. Había muchas imprecisiones en cuanto a montos. Justamente lo que usted me dice, de que hay demasiada plata para esa inversión. Así es. ¿Por qué? Porque esta empresa ha visto un tremendo negocio en hacer este tipo de contrato donde no tiene prácticamente ninguna obligación
cobra por adelantado, no hace ningún trabajo al fin y al cabo, y sabe Dios dónde fue ese dinero. O sea, acá lo que nosotros vamos a pedir de inmediato es el levantamiento del circuito bancario a esta empresa y a todos los que están involucrados. El señor Quiñones y al señor Bosa. Y a la empresa IESA. O sea, a la empresa IESA nosotros estamos elaborando la denuncia penal. Y vamos a lo primero que vamos a pedir que se levante. ¿Dónde fue a parar los 15 millones de soles? ¿Qué cosas se hicieron con esos 15 millones de soles? Entonces, si esta misma empresa, que en el contrato que hemos encontrado, porque todavía nos faltan varios expedientes a seguir investigando, o sea, vamos a pedir que todavía no logramos ¿Y ustedes tienen el expediente de cómo es que el Comité Olímpico le dio el contrato a IESA para que haga el plan maestro con ese antecedente? No, debe haber sido igual que esto, que se sentaron a conversar y lo hicieron. O sea, simplemente lo llamaron porque son amigos de ellos y vamos a hacer el contrato. O sea, sí lo... Por ejemplo, si el representante legal de IESA en el Perú tuvo que recurrir al señor Belaúnde del Oso para conseguir una cita con el expresidente regional de Junín, Vladimir Cerrón, para presentar un proyecto educativo que también era un proyecto millonario. ¿Por qué en este caso no haría lo mismo, teniendo en cuenta de que el señor Bosa dijo que era amigo del señor Belaúnde, de la familia del señor Belaúnde? Mira, no tengo la más remota idea. ¿Ya? A mí aquí hay personas directamente involucradas que tienen que responder, que son el señor José Quiñones en primer lugar, los funcionarios del Comité del Instituto Carmen de Deportes, de la Vía de Tesorería, de Finanzas y otras autoridades, inclusive autoridades del Ministerio de Educación, ¿no? Y por qué no, que aquí hay una enorme responsabilidad de las oficinas de control interno, como el Comité del Instituto Peruano de Deportes puede permitir que este contrato que ellos conocían, que no ha producido absolutamente ningún beneficio, ningún entregable, ningún documento, porque es una tercerización del servicio de manejo de proyectos. O sea, eso es realmente alucinante. ¿Se podría decir que a IESA estafó el Estado peruano? Yo más bien diría que acá hay un acto de corrupción. O sea, hay una complicidad entre los funcionarios del Comité Olímpico Peruano y eventualmente del Instituto Peruano del Deporte. O sea, no es que a IESA estafó, porque ¿quién lo obligó al Comité Olímpico a transferir los recursos del Tesoro Público antes de que se inicie el contrato? O sea, antes de que se ejecute el contrato. O sea, entonces no es que se le contrató para hacer una obra y no la hizo, no. Se le dio, nunca hubo la intención de que haga nada. O sea, ¿cómo pagas tú por adelantado algo cuando el propio contrato te establece que tienen que haber entregables? O sea, esto no tiene la menor duda. Si tú estudias el contrato te darás cuenta de que tenían ellos, en teoría, para esta generalidad, es este contrato fantasmal, pero aún ese contrato fantasmal tenía unos puntos que se suponía que debían cumplir. Para darle la forma, ¿no? Sabía darle la forma. Pero ni siquiera eso. La aparente legalidad. Para darle, claro, o sea, ni siquiera eso. O sea, es tan burdo que antes firmaron en julio, firmaron el contrato y en octubre estaba todo cancelado, del 2012. Entonces, ese es el verdadero tema que hay entre el Comité Olímpico Peruano y esta empresa IESA Perusac. Esta empresa IESA Perusac, ustedes pueden revisar, es una empresa con 1.000 soles de capital social. En ninguna parte del contrato, en el informe que nos han dado, reportan la carta fianza que tenían que haber dado por los adelantos. No existen las cartas fianza por los adelantos. Y a pesar de no haber entregado la carta fianza, la han entregado. O simplemente le han ocultado la carta fianza, no vaya a ser que la carta fianza venga de vería. No lo sé. Usted me dice que ha leído el plan maestro de los americanos. ¿Usted tiene el documento del plan maestro? En algún lugar lo tengo, sí. ¿Usted cree que me lo pueda facilitar el plan maestro para poder ¿Qué vas a hacer revisar? con él? O sea, depende de qué vas a hacer con él. Revisar para ver qué es lo que proponía la empresa. Ya te lo voy a conseguir, yo te aviso. Vamos a ver qué sale de esta nota y de ahí vamos. Sí, déjame que no sacar todo, como ella también se decía en Guadalajara. No, había salido de comerse lo de ayer, el día. Ya, ok.